Hola, bienvenidos a todos a este nuevo webinar, Análisis Estratégico del Entorno para identificar oportunidades de innovación con inteligencia artificial. Mi nombre es Félix Cárdenas, consultor senior de 10X Thinking, firma de consultoría en estrategias de innovación. Bienvenidos a todos los que en este momento están conectados. Vemos personas de todo el país, vemos personas, incluso algunos invitados internacionales, sean todos súper bienvenidos. Gracias por compartir esta hora de aprendizaje de la mano con 10X Thinking. Y vamos a arrancar sin más preámbulos. Voy a empezar aquí a compartir pantalla. Muy bien. ¿Ya se debe estar viendo la pantalla? Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar en ese webinar, pues a propósito que estamos cerrando año, pero también estamos terminando de ajustar, pulir presupuestos, también entendiendo cuáles van a ser las apuestas para el próximo año. Y por eso hablamos de identificar oportunidades de innovación. Y de hecho es una muy es una práctica que debe ser continua. Vamos a trabajar este webinar en dos puntos. El primero, vamos a entender el por qué y el para qué identificar oportunidades de innovación de manera continua en las organizaciones. Lo segundo es identificar esa oportunidad de innovación paso a paso y con apoyo de inteligencia artificial. Y consideramos que cumplimos la tarea al final de este webinar si ayudamos a cumplir tres objetivos de aprendizaje que les proponemos. Lo primero es entender por qué y para qué monitorear continuamente el entorno para detectar oportunidades de innovación. Lo segundo es entender un proceso que les estamos proponiendo desde 10X y que venimos madurando por los últimos 5 años, trabajando en más de 100 organizaciones, la metodología que vamos a aprender. Y por último, vamos a aprender cómo se desarrolla ese proceso con ayuda de algunas herramientas de inteligencia artificial, e incluso les vamos a obsequiar algunas herramientas y algunos prompts para que ustedes puedan practicar en su tiempo interno. Recordemos que estamos en modalidad virtual, por lo tanto, pues les recomendamos altamente obsequiarse esta horita de aprendizaje, prestarnos su atención y cualquier comentario, estamos súper atentos a través del chat que tenemos aquí en Team dispuesto para ustedes. Vamos a estar cada tanto monitoreando posibles preguntas, comentarios que puedan tener y voy a proponerles desde ya una primera interacción. Empecemos a chatear por allí con una pregunta para que este espacio también sea de aprendizaje, no solamente unidireccional de aquí para allá, sino también para que todos compartamos un aprendizaje juntos. Si te proponernos buenas prácticas que en tu organización se estén implementando para identificar oportunidades de innovación. Vamos a enriquecer este proceso juntos. ¿Listo? Me confirman, por favor, que se esté escuchando bien en el chat, que me estén viendo bien en este instante, para ver si tenemos bien habilitado el chat. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces recordemos, vamos a interactuar, vamos a hacer esa primera pregunta y al final de la sesión vamos a compartir algunas cosas que ustedes nos quieran compartir alrededor de esas prácticas para identificar oportunidades de innovación. Ahora sí, vamos a entrar en materia. En el primer punto, el contexto de por qué identificar oportunidades de innovación de manera continua. Hay varias razones por las cuales hacer esto una disciplina permanente en las organizaciones, en sus procesos de innovación. Una de las, tal vez de las primeras, las razones, pueden haber muchas, aquí les vamos a proponer 4 razones, es que desafortunadamente nuestra economía colombiana no está pasando por un buen momento. Sabemos que en el último trimestre pues no crecimos, de hecho decrecimos. En palabras del presidente de la ANDI, el consumo está caído y la inversión detenida. Llevamos varios trimestres no creciendo siquiera el 1%. Y en palabras del exministro Campo, como dice en la diapositiva, pues la economía colombiana está estancada. Y adicionalmente, si le sumamos a eso aquellas reformas que están en trámite y que para el próximo año probablemente sigan en proceso, incluso se habiliten algunas, pues hacen el escenario por lo menos retador para muchas industrias, muchas organizaciones que vienen experimentando fuertes presiones en sus flujos de caja, en sus estados de resultados, pero también en diferentes ámbitos y diferentes fuerzas de diferente, digamos, tipo. Entonces, ante esta circunstancia,
Una primera razón por la cual identificar oportunidades de innovación de manera continua es la búsqueda de fuentes de sostenibilidad, por lo menos económica. Sabemos que hay innovación económica, innovación ambiental, innovación social, pero también, digamos, en este momento de coyuntura, pues la innovación que nos ayuda a generar esos impactos económicos al final, sea a través de nuevas fuentes de ingresos, sea a través de reducción de costos, gastos, vía reducción de ineficiencias o desperdicios en los procesos, pues son bastante necesarias en ese momento. Al final, cómo la innovación ayuda a la economía del hogar en la organización. Entonces, a medida que les voy entregando algunas razones, también les voy entregando algunas preguntas para generar algunas reflexiones en sus organizaciones que inviten a la acción. La primera, ¿cuenta usted con un portafolio de iniciativas o proyectos de innovación suficiente que apoye la sostenibilidad financiera en el corto y largo plazo de la organización? ¿Cómo está esa salud de ese portafolio en este momento? ¿Ha contemplado identificar y desarrollar oportunidades de innovación que ayuden a mantener o mejorar las utilidades esperadas, no solo vender más? Digamos que hay digamos, un campo popular de trabajo en la innovación que es la búsqueda de nuevos negocios y nuevas oportunidades de crecimiento de futuro. Pero en vista de la coyuntura que tenemos en este momento, pues la innovación que nos ayuda a generar resultados de corto plazo, innovación para el presente, para defender el core de negocios en este momento, pues es altamente recomendable y no solamente que active mejoras en los ingresos de la organización, sino que también ayude, como le decía, a mejorar o mantener esos márgenes, esas utilidades que tenemos proyectados tal vez en el siguiente trimestre en la organización. Entonces, esa es la pregunta. Se ha contemplado identificar oportunidades que no solamente nos ayuden a vender más, sino también a vender mejor. Lo segundo, una segunda razón, adaptación a cambios en los comportamientos de clientes y consumidores. Recientemente pues, salió el último informe de tendencias de Euromonitor y de ahí pues salen cada año pues diferentes, una actualización de tendencias. En este momento pues es bastante importante todo lo que tiene que ver con tendencias de consumidor, tendencias asociadas a uso, casos de uso de inteligencia artificial para diferentes circunstancias, momentos de uso, resolver cualquier necesidad pues, que tengamos, independiente si eres una empresa de manufactura o servicios. Pero hay unos datos en puntual que quise traer para entender también un poco la coyuntura y también la tendencia en la que estamos y por lo tanto la necesidad de encontrar oportunidades de adaptación de cambios a los comportamientos de los clientes. Estas barras que vemos en pantalla pues hablan de algunas tendencias a nivel de, cuando se le consultó a Euromonitor, pues a X número de consumidores a nivel mundial independiente en diferentes industrias, pues sobresalían algunos cuestionamientos alrededor de, por ejemplo, ahorrar dinero, por ejemplo, visitar tiendas de descuento, eh, tener mucho más cuidado en esencia del gasto, del presupuesto. Por lo tanto, una pregunta para la acción en este momento es, ¿tienes identificadas las tendencias críticas que están habilitando oportunidades de innovación en experiencia de cliente en tu industria, independiente si eres de manufactura o servicios? ¿Sabes cuáles son las tendencias? ¿Sabes qué está en ese momento demandando tus clientes y consumidores? ¿Hace cuánto de pronto no analizas, no identificas tendencias en tus industrias y por lo tanto hace cuánto de pronto no a partir de esas tendencias identificas oportunidades pertinentes, vigentes para el momento de la organización, independiente, repito, de la industria en la que estés? Una tercera razón por la cual identificar continuamente esas oportunidades tiene que ver con evitar la pérdida de competitividad ante disrupciones aceleradas. El año pasado salió el Colombia Tech Report, que vemos en pantalla un mapa de startups en diferentes, digamos que están dominando algunos campos tecnológicos, incluso algunas industrias, tanto en FoodTech, en FinTech, en AgTech, PropTech, pues hay diferentes industrias y hay cosas en común que comparten las startups y es que ellas normalmente trabajan a unas velocidades específicas, diferentes, incluso que a veces algunos corporativos o incluso algunas empresas pymes. Y normalmente son esas startups que una vez se desarrollan cierto tipo de tecnología, desarrollan cierto tipo de campo de innovación, pues generan disrupciones importantes en sus respectivas industrias. En su momento Rappi, cuando lo hizo, o su momento, o lo que está haciendo Platzi en EduTech, por ejemplo,
o lo que está haciendo Fruana, por ejemplo, en Actec, tienes identificadas algunas preguntas. ¿Cuáles son las innovaciones más disruptivas en tu industria en este último año? ¿Qué referentes o startups las han liderado? ¿Las tienes mapeados? ¿Tienes algún contacto con ese tipo de startups? ¿Alguna conexión de valor en ese momento? ¿Qué oportunidades de innovación se pueden identificar o adaptar de allí para su organización? Si no tienes identificadas esas startups, no tienes identificadas esas innovaciones, es posible que estemos ante un riesgo, como dice el enunciado, de evitar de perder la competitividad en las diferentes industrias, porque al final, como decía un buen mentor que de pronto me está escuchando en este momento, Julián Cardona, y que de pronto algunos de ustedes conocen, consultor de senior asociado de 10X, decía al final en ese momento en el juego empresarial, pues no gana necesariamente el más grande, sino el más rápido. Y las startups se caracterizan por eso, por la velocidad con la que generan esas innovaciones y disrupciones. Hazte esas preguntas. Y por último, una última razón por la cual detectar oportunidades de innovación continuamente, y es sembrar oportunidades para diversificar el riesgo. Como dicen por ahí, no poner todos los huevos en la misma canasta. Vemos en pantalla el ejemplo de Bayer, con multinacional farmacéutica y claramente pues con un brazo muy robusto de innovación. Digamos que ellos al año, según cifras de Strategyzer que traemos acá, están invirtiendo alrededor de $1 billón al año en su portafolio de innovación y casualmente su proceso, su portafolio, normalmente se trabaja de esta manera, como vemos en pantalla. En un caso, en un año donde se tomó esta foto, ellos hablaban de que para generar al final 17 proyectos, de hecho en el enunciado, en el texto que ven resaltado, dicen, para llegar a 3 proyectos exitosos que generan el 60% de los retornos de ese billón de inversión anual que hacen, pues tienen que estudiar por lo menos 400 ideas. De esas 400 normalmente hay priorizadas 74, continúan en el viaje 20 y por último se aceleran 17 proyectos. Entonces al final, como dice el enunciado, pues hay que entender que la innovación, dependiendo de la tipología en la que estemos, si es para exploración, como dice la diapositiva, pudiéramos estar hablando de tiempos, incluso de la misma, de este calibre de esta organización como Bayer, de entre 3 y 5 años, el time to market, o si hablamos de iniciativas que digamos, estén más asociadas a H2, H1, eficiencias, podríamos estar hablando entre 1 y 3 años. La pregunta que te hacemos en este momento es, ¿cuántas de estas oportunidades de innovación estás sembrando en este momento? ¿De qué tipo son esas oportunidades? Recordemos que por ahí, digamos por experiencia un poco, un corporativo del sector de alimentos me hablaba de que su tasa de éxito estaba aproximadamente en el 10%, por lo tanto, para poder capitalizar una iniciativa o que una iniciativa capitalizara beneficios, pues tenía que por lo menos desarrollar 10 o estudiar 10 o experimentar en 10 iniciativas. Por lo tanto, pues hay que tener un portafolio, digamos, suficiente en términos de volumen, pero también de calidad para poder llegar a esas iniciativas que al final nos generen, digamos, los retornos esperados. La segunda pregunta que te hago es, ¿analizas el beneficio potencial de la oportunidad de innovación antes de iniciar su desarrollo? ¿Se priorizan oportunidades de innovación bajo criterios racionales? Una cosa son las oportunidades, otra cosa son las iniciativas, otra cosa son los proyectos. Y estamos hablando como en el paso inicial del proceso, las oportunidades de innovación. Incluso a ellas se les puede hacer un análisis previo potencial de cosas simples como el potencial que puede tener de mercado, de crecimiento de mercado, de oportunidad, para poder, digamos, que justifique seguirla estudiando, seguirla desarrollando en el tiempo. En resumen, ¿por qué identificar oportunidades de innovación de manera continua? Búsqueda de fuentes de sostenibilidad económica ante la coyuntura actual, adaptación a cambios en los comportamientos de clientes y consumidores, evitar la pérdida de competitividad ante disrupciones aceleradas y cuarto, sembrar oportunidades para diversificar el riesgo. Ahí
el resumen también de las preguntas para la acción. Ustedes si leen más rápido de lo que yo puedo leer en los enunciados, igual esta presentación se las haremos llegar junto con la grabación y las herramientas. Ya con ese contexto, ese abrebocas, ya tengo como muy claro por qué y para qué identificar esas oportunidades de manera continua, vamos a entrar de lleno ya al proceso, cómo hacerlo, el paso a paso y cuáles podrían ser algunas herramientas y prompts de inteligencia artificial para poderlo lograr. Pero antes de hablar del proceso como tal, vamos a dar algunas consideraciones iniciales para que ese ejercicio pueda ser sistemático y sostenible, que no sea un tema de detectar oportunidades por algún chispazo de alguien que vino con una idea o que es como el calor de pronto del momento y que la junta directiva o que el equipo directivo pide oportunidades de innovación de manera estacional y solamente ante esos momentos respondemos. No, la idea es que este proceso sea, repito, sistemático y sostenible. Y para eso lo primero es, estamos hablando de oportunidades de innovación. ¿Qué es y qué no es innovación en la organización? ¿Cuáles son los objetivos de la innovación en la organización? ¿Cuáles son incluso los focos de trabajo de la innovación? Segundo, claramente, y como todos lo sabemos de las organizaciones, esto de tener un doliente a nivel de proceso y a nivel de individuo. Entonces, ¿quién es ese responsable? Y no necesariamente tienes que tener un proceso de innovación en la organización formalmente, digamos, establecido. Puede que esas responsabilidades se deleguen eventualmente a alguna área ya existente, marketing, comercial, e incluso en temas de innovación en proceso, excelencia operacional, se le entrega un tipo de foco, por ejemplo, a las áreas de mejora continua o a las gerencias de operaciones o incluso a procesos operativos. Pero al final, ¿quién es el responsable en la organización del proceso de innovación? Y sobre todo, para lo que nos compete en este webinar de identificación, análisis, priorización de oportunidades de innovación. Lo tercero es un proceso de innovación definido. Y repito, no tiene que haber un área de innovación en la organización, puede tener una forma centralizada, descentralizada o incluso ni siquiera tener una estructura necesariamente definida, pero sí un proceso. Un proceso así sea muy sencillo, muy básico, pero para que el ejercicio de detectar oportunidades de innovación al final pues, resulte en algo útil para la organización, pues tiene que haber un proceso que lo respalde. Si no, pues corremos el riesgo de que las oportunidades que salgan, pues al final no se materializan y se pierden un poco la confianza en este tipo de ejercicios y al final se termina diluyendo en el camino. Cuarto, medición. ¿Tienen métricas para detectar oportunidades de innovación en la organización? Como veíamos, Bayer, por ejemplo, tiene una métrica de por lo menos 400 iniciativas para llegar a 3 que al final generen el retorno de inversión esperado. Mides dentro de tu proceso de innovación eh, el número de oportunidades de innovación por diferentes focos o a partir de cuándo empiezas a medir tu proceso de innovación. Si no lo tienes, pues también es valioso que lo empieces a contemplar, medir también ese proceso de identificación de oportunidades para que al final pues se le inyecte en volumen y calidad pues al portafolio lo respectivo. Quinto, espacios para la revisión, priorización y asignación de recursos para el desarrollo de oportunidades de innovación. Pueden ser formales o no formales. Claro, o sea, yo tengo un proceso, tengo un doliente, tengo claro que es innovación, que eso no es innovación, pero si no hay, voy a poner un ejemplo, comités de innovación, y de hecho no tienen que haber comités de innovación, si no hay unos espacios, incluso el mismo comité primario, comité directivo, donde se analicen este tipo de oportunidades de innovación, se evalúen, incluso se les asigne recursos, pues al final, insisto, se va a diluir en el tiempo, por lo tanto es necesario que haya espacios para la revisión de estas oportunidades antes de iniciar el proceso, para que realmente al final la salida pues no sea algo que al final no trasciende a la organización. Y por último, vamos a ver algo ahorita algunas herramientas de inteligencia artificial, pero recordemos que en este momento que es tan fuerte la tendencia pues, del uso de inteligencia artificial para diferentes casos o necesidades, en este proceso de innovación, pues este taller o este espacio no es o este webinar no es un webinar de inteligencia artificial o ingeniería de prompts. Este webinar es más de innovación y con la ayuda de algunas herramientas de inteligencia artificial que al final nos ayudan es más bien a acelerar y mejorar la identificación y análisis de oportunidades de innovación, pero siempre tenemos que tener muy presente que la inteligencia artificial no va a reemplazar
esos momentos de discusión, de verificación de la coherencia de esas oportunidades con la visión estratégica de la organización, con los focos, con los objetivos, por más específico que digamos que pueda ser el PROM, pues al final también tiene que haber un análisis cuidadoso, sobre todo para aquellas digamos, oportunidades donde hay mayor atención directiva, pues de los diferentes criterios de evaluación con los cuales se prioricen unas y otras. Con esas 6 consideraciones, pues vamos a arrancar ahora sí el proceso de identificación de oportunidades, no sin antes, pues, como les decía, esta charla no es de inteligencia artificial, pero sí entendemos que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los innovadores, ¿cierto? No nos va a reemplazar ni a los emprendedores en las organizaciones o a las personas que jalan esos proyectos de innovación. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que los innovadores, tú que me estás oyendo, gestor de innovación, director de innovación, persona que está ahí jalando la carreta un poco la innovación hacia a nivel de proceso, a nivel de proyecto, si dominas ciertos conceptos, ciertas herramientas de inteligencia artificial, probablemente sí vas a ser quien reemplace a aquellos que no lo usen, ¿cierto? Porque al final la inteligencia, como les decía, artificial, pues va a ser mucho más efectivo el proceso como tal, no solamente identificación de oportunidades, sino en general el proceso de innovación en sus diferentes fases. Y hablando de proceso general de innovación, pues hace unos meses compartimos un webinar de un tema relacionado con el tema de este webinar, que era justamente la identificación de oportunidades de negocio con IA. En este webinar hablamos de innovación un poco más amplio y lo que buscamos también es que esta sea como un ejercicio de profundización y casi que de segunda parte de ese webinar. Y en ese webinar se hablaba de este modelo que tenemos muy desde 10X, que digamos que en tu organización tu proceso de innovación puede ser diferente en algunas cosas, pero hemos entendido que los pasos generales de un proceso de innovación tienen que ver con el descubrir, la incubación y la aceleración. En el descubrir o el desarrollo, maduración como también se llama, es donde se ubica este espacio de trabajo, identificación de oportunidades de innovación. ¿Cómo identifico esos espacios de oportunidad, territorios, arenas estratégicas? ¿Cómo paso a oportunidades específicas de innovación? ¿Y cómo llego a focos específicos que me ayuden ahí sí a delimitar las iniciativas que luego van a pasar a la siguiente etapa de desarrollo? Ahí se trabajan otra serie de, digamos, de ejercicios de desarrollo de propuesta de valor, de prototipado, de experimentación, de construcción incluso de un modelo de negocio, un concepto de negocio, luego pasa una preincubación, etcétera. Pero estamos justo en el inicio, o sea, aprendiendo cómo identificar esas oportunidades que luego ingresen al proceso y ayuden pues a habilitar opciones de crecimiento y de modernización para la organización. Este es el resumen del proceso de la identificación de oportunidades de innovación. Es un ejercicio que hemos madurado en los últimos 10 años y se basa básicamente en 3 pasos. El primer paso le llamamos definición de territorios y arenas estratégicas, dónde innovar. Ahí normalmente es un poco estratégico, es un paso donde normalmente se trabaja con líderes, con directivos que tienen mucho de la visión estratégica, mucha de la información, mucha de la experiencia acumulada en la organización y que también hacia el futuro tienen claro cuáles son esos digamos, esas metas, por lo menos estratégicas, objetivos estratégicos, y sobre esa base, pues se empieza a determinar dónde innovar para poder cumplir con esas metas o objetivos estratégicos. El segundo paso, y aquí ven esto como un ejercicio como en Don Rombos y tiene un sentido, y es que cuando inicio el primer paso es un momento divergente, es un momento donde yo empiezo a generar una explosión de información, donde empiezo a analizar, a investigar, a llenarme de mucha información alrededor de unos temas que les vamos a contar enseguida, tendencias y otros, y sobre esa base ya empiezo a hacer una fase más convergente hacia el segundo paso, que es la selección de oportunidades de innovación. Entonces yo ya lo que hago es priorizar un territorio, una arena específica, volviendo a la diapositiva, los ejemplos que estamos viendo en pantalla. Si, por ejemplo, se prioriza los negocios a partir de la leche, porque resulta que uno de los, vamos a hablar de precursores o fuentes donde identificar esos territorios, uno de ellos son los insumos o materias primas, por ejemplo, en el caso de manufactura, insumos en el caso de servicios. Y resulta que una empresa, para poner eso con ejemplos,
del sector alimentos, si tiene una materia prima, un insumo, que es muy valioso por su contenido nutricional y por sus diferentes derivados y posibles aplicaciones alternativas que puede tener, pues la junta directiva o el equipo directivo prioriza que vamos a empezar a explorar oportunidades de innovación a partir de un territorio que es negocios a partir de la leche. Cuando eso ocurre, ya se activa el segundo paso, que es la selección de oportunidades de innovación. Esa selección, de nuevo, arranca con un proceso divergente, un proceso de exploración a partir de ese territorio, un territorio puede haber múltiples oportunidades de negocio, y luego ahí lo que empezamos a responder más que el dónde innovar es el en qué innovar dentro de ese territorio priorizado. Ahí hablamos de un foco un poco más táctico, un foco donde normalmente ya, digamos, niveles medios o intermedios en la organización pueden empezar a proponer, a discutir, muy en función de pronto de su experiencia, en sus categorías, en sus líneas de producto, antecedentes previos, etcétera. Y al final, pues lo que se prioriza es una oportunidad específica. En este ejemplo, nutrición deportiva a partir de derivados lácteos. Después de muchos análisis que vamos a ver más adelante, pues se determina que la oportunidad específica de nutrición deportiva a partir de derivados de la leche, dado su alto contenido nutricional y que puedes conectar con las necesidades, jobs de ciertos perfiles de cliente dentro de esa oportunidad, pues se identifica como una oportunidad valiosa. Entonces se prioriza esa oportunidad y volvemos a un siguiente, digamos, round de análisis o investigación, donde ya con esa oportunidad empezamos a analizar lo que llamamos los focos de innovación, que ya vienen siendo, como dice la metodología de IDEO, de Design Thinking, un foco de innovación o un reto de diseño, también se le puede denominar. Y es ya, digamos, estudiando esa nutrición deportiva a partir de derivados lácteos, se empiezan a entender que ahí pueden caber producción de bebidas, pero también pueden caber servicios, pueden caber de nutrición, pueden caber dispositivos, pueden caber muchas cosas. Y lo que se analiza luego al final, y esto es un poco más táctico operativo, más que la salida de la oportunidad del foco sea una solución, la salida debe ser más bien un reto, un problema. Por ejemplo, cómo rehidratar a los deportistas o hidratar a los deportistas de alto rendimiento de productos naturales. Entonces ya desde ese reto viene el siguiente paso en el proceso de innovación, que es ese desarrollo, y es a partir de ese reto se empiezan a estudiar diferentes tendencias y diferentes oportunidades o focos específicos de trabajo, ofertas incluso, o tipos de innovación. Vamos a ver por el momento de pronto qué inquietudes o qué preguntas tenemos en el chat. Discúlpenme, voy aquí a cambiar de pantalla para poder ver el chat. Muy bien. Nos dice Paul. Hola Paul, buenas tardes. Dice, ¿qué elementos tienen en cuenta en el caso de negocio versus el modelo de negocio del paso anterior? ¿Se calculan cifras? Enseguida vamos a dar un poco más de detalle, Paul, y ahí probablemente vamos a responder tu duda de qué cosas se tienen en cuenta en cada uno de los pasos. De hecho, te anticipo que aquí, cuando estamos hablando de identificación de oportunidades de innovación, todavía es muy prematuro hablar de casos de negocio. Estamos muy al inicio del proceso, ¿cierto? Caso de negocio, cuando ya tengo un modelo de negocio, incluso con cierta validación, cierto nivel de evidencias, de cuantitativas o cualitativas, y sobre eso ya empiezo a estructurar dentro de la fase de incubación ya lo que son los casos de negocio. Pero estamos muy en el principio. Nos dice Nicole, ¿este proceso de identificación de oportunidades de innovación se genera en el equipo de innovación o surge de la alta dirección? Nicole, como lo decía, digamos en los diferentes momentos, y voy a volver a proyectar la presentación para poder responder esta pregunta. Dependiendo del momento en el que estemos en la organización, identificando oportunidades, si estamos definiendo territorios, si estamos definiendo oportunidades, si estamos definiendo ya focos específicos o retos específicos de innovación, digamos que entran y salen personas o incluso procesos de diferentes perfiles o diferentes tipos en la organización. Entonces, por ejemplo, en el primer paso, que es la definición de territorios o arenas estratégicas, le compete más, digamos, al equipo directivo, ¿cierto? Al equipo
de líderes de la organización que tienen, repito, muy clara esa visión estratégica, esos objetivos, un poco para dónde va la organización en los próximos 3, 5 años, dependiendo de su planeación estratégica. En el punto 2, como decía, de la selección de oportunidades, ahí es donde, priorizado algún territorios de oportunidad, pues ya entra el equipo de innovación, si es que existe, digamos, un proceso de innovación, digamos, centralizado en la organización, o empiezan si no hay un proceso, más bien hay un gerente, un gestor, un director de innovación, empieza a conformar los diferentes equipos para estudiar ese territorio, normalmente con composición de algunos líderes de proceso, algunos, muy dependiendo del territorio en el que estemos, digamos, analizando, y ahí se pueden invitar personas del mismo proceso de innovación o incluso de otros procesos para hacer ese ejercicio inicial de, pues, de investigación y de llenarnos de información, con lo cual, pues, habilitar luego de la oportunidad, pues, esos focos de innovación. Y ya cuando estoy en el foco, ya tengo identificados esos focos de innovación, pues como es desde un enfoque más táctico operativo, ya ahí digamos que entran más que nada los equipos del proyecto a seguir madurando la iniciativa, a seguir entendiendo qué posibles soluciones pudiera haber para ese foco o ese reto de innovación. Entonces, Nicole, no sé si respondo tu inquietud con esta explicación. Y Paul, ahorita te respondo cuando le damos doble clic a cada uno de los pasos. Sí, súper bien, Nicole, muchas gracias. Sí, digamos, haciéndonos preguntitas, que eso nos da la señal de que estamos atentos y inquietos con lo que estamos recibiendo aquí, y nos anima a seguir, pues, trabajando. Entonces, vamos a dar doble clic a cada uno de esos pasos. Vamos a hablar del primer paso, que es la definición de territorios o arenas estratégicas, es decir, dónde innovar. Y como les decía, estamos en un foco estratégico. Nosotros hemos, digamos, propuesto este concepto de territorios. En otros contextos o literatura se habla de arenas estratégicas, y lo hemos definido desde 10X como un espacio en el mercado para la creación de una oportunidad de negocio. Ese territorio puede categorizarse por diferentes criterios, por segmentos de cliente, por características, por necesidades, por ofertas, por cadenas de valor, por industrias. Ahorita con los ejemplos vamos a entender un poco más de qué se trata esto. Cuando hablamos de territorios, podemos hablar, por ejemplo, voy a poner aquí mi puntero, de si estás, por ejemplo, en el negocio de la salud, del bienestar, territorios, por ejemplo, alrededor del cuidado cognitivo, el cuidado personal, de diagnósticos, de dispositivos digitales. Si estás en el negocio de alimentos, por ejemplo, explorar territorios de bebidas carbonatadas, jugos envasados, concentrados líquidos. Si estás, por ejemplo, en la industria de seguros, territorios como, por ejemplo, autos, por ejemplo, mascotas, cultivos, vida, ciberseguridad, entre otros, pues son territorios donde puedes explorar. Al final, como que no hay una definición universal de territorio, cada organización va entendiendo y definiendo qué puede ser un territorio, una área estratégica para cada una, pero sí hemos entendido que hay patrones como de fuentes de identificación de territorios a nivel estratégico. Por un lado, la visión interna, los deseos del comité directivo, ¿cierto? De los socios, incluso los mismos fundadores, de espacios de mercado donde se han soñado por años estar por alguna razón, obviamente esperamos muy racional, de por medio, esos deseos de la gerencia de la organización. Ese es un caso de visión interna. Ahorita vamos a hablar algunos ejemplos de cada uno. Otros en los insumos o materias primas, a partir de una materia prima clave o estratégica que tengamos en la organización, en qué territorios o arenas estratégicas podemos incursionar con innovación. Otros son las capacidades, esos conocimientos técnicos, recursos físicos o intangibles, esos activos inactivos que tenemos en la organización, al servicio de qué tipo de oportunidades de innovación las podemos poner. Nuevos espacios en la cadena de valor. Si eres una organización, por ejemplo, volviendo al caso de la leche, que es productora de leche, pero que en su momento, digamos, se saturó un poco ese mercado de la simple, digamos, cría y producción de leche, y quiere empezar a incursionar, por ejemplo, dentro de espacios en la cadena de valor, en tener sus propios puntos de venta, en ser incluso distribuidor de otras marcas. Eso también son fuentes de territorios, arenas estratégicas donde podemos innovar.
Quinto, espacios aprovechados por referentes o competidores. Claro, si tenemos algunas startups o algunos competidores o corporativos de referencia, incluso a nivel global, y empezamos a rastrear un poco las huellas, voy a poner ejemplos en el caso de alimentos, de Nestlé, empezamos a ver, por ejemplo, movimientos de fusiones o adquisiciones de Mondelez, de ese tipo de compañías, solamente pues para el caso de alimentos, por el tema del ejemplo, o si vemos, por ejemplo, un Arla en el caso lácteo, o si vemos por ejemplo, un Agropur, qué tipo de movimientos está haciendo, en qué tipo de espacios de mercado. Eso también nos da ideas, señales de posibles territorios o arenas estratégicas que podemos explorar para activar oportunidades de innovación. Y por último, creo que la más popular y que de pronto ustedes conocen y probablemente, y espero que sea así, la principal fuente de, digamos, de territorios y arenas estratégicas, incluso las tendencias transversales a las anteriores 5, es justo eso, las tendencias de innovación, las tendencias del consumidor, las tendencias de la oferta, las tendencias de la demanda, entender muy bien cuáles son esas grandes fuerzas, macrotendencias y tendencias que están gobernando un poco la industria en la que me muevo y estar monitoreándolas continuamente, pues también nos da una idea de grandes arenas o territorios estratégicos que se pudieran dar. Vamos a hablar de, digamos, de cada una en detalle. Entonces, cuando hablamos de la visión interna, voy a poner un ejemplo como para que me empiecen como a coger un poco cada una de estas fuentes de territorios y sobre todo que la hagan suya para que ustedes puedan activar ese tipo de conversaciones en su organización. Vamos a hablar de una empresa que produce helados y busca explorar nuevos territorios de innovación. Entonces vamos a acudir a esas fuentes. Entonces se analiza, por ejemplo, a nivel de visión interna, se le pregunta a ciertos directivos un poco entre sus anhelos, expectativas, muy basado en su experiencia, muy basado en visitas a ferias internacionales, etcétera, dónde se sueña que la organización deba estar en los próximos 3 o 5 años. Entonces, se puede hacer un ejercicio de focus group, se puede hacer ejercicio de entrevistas uno a uno con los directivos y empezar a extraer territorios de este estilo. Para el caso de la leche, entonces hablamos, por ejemplo, de plant-based, por ejemplo, o vemos, por ejemplo, bajos en azúcar, o vemos, por ejemplo, y uno le puede empezar a generar una categoría de esto, territorios rockstar, territorios tibios, territorios huérfanos, muy desde los datos que de pronto puedan tener los directivos, desde acceso a estudios de mercado que puedan tener, o incluso misma información primaria que ellos pudieran estar levantando con ayuda pues, de expertos en las diferentes industrias, yogures, compotas, ahí puede haber una fuente de posibles territorios. Otra fuente de posibles territorios son los insumos o materias primas. Entonces decíamos que aquí la idea es empezar a identificar esas materias primas que son estratégicas, no solamente porque mantienen el negocio actual, porque son necesarias para la producción del producto, eh, puede ser alimento, puede ser mueble, puede ser al final materias primas claves que sean pues para tu negocio actual, pero que también sepas muy desde la experticia técnica, muy de pronto soportados con equipos de investigación y desarrollo, qué otros derivados o subproductos se pudieran generar. Entonces, si vemos, por ejemplo, el caso de la leche, pues sabemos su rico contenido nutricional y a partir de la leche, pues es bien conocido que pueden haber oportunidades de negocio en las mismas leches, otro tipo de leches, por ejemplo, cierto tipo de leches enriquecidas, mantequillas, quesos, yogures, postres, entre otros. Es un ejemplo sencillo, ¿cierto? De otras oportunidades o territorios, perdón, estratégicos donde yo me puedo meter partiendo de mi materia prima. Pero si, por ejemplo, tienes una materia prima, voy a poner cualquier cosa, cierto tipo de madera, porque me acuerdo mucho de una empresa que asesoramos hace poco, de madera y metales y cierto tipo de metales. Y a partir de ellos, pues ellos tienen unas maderas y unos metales con unas características muy especiales que ellos de hecho mandan a pedir de manera casi que exclusiva a un proveedor internacional y a partir de ello, pues ellos tienen un portafolio que hasta el momento se viene agotando de mobiliario y que se les invitaba a partir de esas materias primas a pensar en otro tipo de muebles, otro tipo de accesorios, otro tipo de aplicaciones que pudiera tener esas maderas y esos metales. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿cuáles son tus materias primas? ¿Cuáles son tus insumos estratégicos? ¿Sientes que se ha aprovechado suficientemente o crees que pueden haber oportunidades o territorios, incluso grandes territorios de innovación que de pronto no se han explorado suficientemente la organización? Esa es una fuente. Otra fuente que son las capacidades.
Entonces hablamos de capacidades como esos conocimientos o esos recursos que combinados pues nos ayudan a cumplir objetivos en los diferentes áreas o procesos. Entonces, volviendo al caso de los helados, se les pregunta, por ejemplo, además de su gran capacidad que tienen a nivel de producción de helados, pues también tienen una capacidad muy importante en canales. Ellos tienen puntos de venta, entonces, y también tienen una plataforma pues online, un marketplace propio. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese tipo de recursos? ¿Qué nuevas oportunidades de innovación, incluso de nuevos negocios, podemos identificar? Por ejemplo, en el mismo tema de canal, si tenemos unos puntos de venta que tienen unos refrigeradores, que tienen unos activos de frío importantes, que consumen unos recursos importantes, ¿será que de pronto empezamos a diversificar otro tipo de territorios en otro tipo de refrigerados como carnes congeladas? ¿O será que, por ejemplo, incursionamos en el tema de mariscos o verduras y frutas? ¿O será que incursionamos en otro tipo de territorios como los postres congelados, por ejemplo? ¿O será que aprovechando ese marketplace que tenemos y que tenemos ya muy bien posicionado y que es un activo de la organización, podemos de pronto invitar a otro tipo de proveedores, incluso competidores, a poner sus productos ahí y obtener un ingreso extra diferente al ingreso por venta de productos, por venta de helados? ¿Se han puesto a pensar en ese tipo de activos o recursos que de pronto no estamos aprovechando suficientemente? Aquí les traje en la diapositiva pues el resumen, porque este tema de capacidades y tecnologías probablemente esté llamando la atención. Estamos llenos de conocimientos y probablemente recursos que tal vez no estén suficientemente aprovechados. Entonces, un poco con ayuda de Cloud, que es una de las herramientas de inteligencia artificial que vamos a empezar a usar a partir de unos segundos, identificamos algunos posibles territorios a partir de unos supuestos de una empresa productora de helados que tiene una base de conocimiento técnico y unos recursos físicos. Entonces, por ejemplo, aparece un territorio llamado postres fríos gourmet, además del helado. Ah, claro, es que resulta que uno esculca un poco en la empresa y hay conocimientos asociados a técnicas de preparación de mousses, de cremas, de... Perfecto, dice que sí, disculpas por los inconvenientes técnicos. Me confirma por favor en el chat que me estén escuchando bien en este instante. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí. Estamos en la segunda fuente de identificación de oportunidades. Entonces hablábamos de diferentes territorios que podemos identificar incluso con ayuda de inteligencia artificial, como lo hice yo incluso en este caso, parametricé un poco algunos conocimientos y recursos que tenía esa empresa ficticia pues, de helados que estábamos analizando. Y a partir de ese conocimiento técnico, por ejemplo, en técnicas de preparación de tortaletas, de cremas y unos recursos físicos por ahí, de equipos de congelamiento, cuartos fríos y también unos intangibles como una, como unos segmentos donde digamos, nuestro nombre tiene un valor importante, pues incursionamos en una nueva línea de productos como los postres fríos gourmet, ¿cierto? O un nuevo territorio, perdón, de innovación, los postres fríos. Y asimismo podemos evidenciar territorios como tiendas propias, boutiques, centros comerciales, servicios de catering, helados funcionales, yogures y postres lácteos. Entonces, este ejercicio es bastante interesante entender primero cuáles son esos conocimientos y recursos con los que contamos o activos y qué otros territorios de innovación pudiéramos empezar a mapear. Entonces, como les decía, usamos Cloud para hacer este ejercicio y dentro de las herramientas, y una vez les voy mostrando lo que les vamos a compartir dentro de este Excel, en la definición de territorios les dejamos aquí un prompt donde ustedes van a poder, digamos, en los textos que estén en rojo, por favor me confirman que estén viendo mi pantalla en este momento en estudio, gracias. Los textos que están en rojo, ustedes los pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, en vez de colocar producción de helados, ustedes colocan la empresa respectiva que se dedica, el tipo de focos que usted está buscando para territorios de innovación. En este caso, pues se puso uno de los criterios que fuera generado a partir del insumo leche, pero este criterio usted lo puede cambiar por otra fuente de territorios, como algún tipo de activo, con algún tipo de capacidad o como algún tipo de insumo inicial que usted quiera hacer y a partir de eso usted pues puede identificar los diferentes territorios y como decía Paul, aquí intento responder parcialmente tu inquietud. Con este prompt yo le pido que me entregue algunos racionales y algunos datos, algunas cifras de mercado, incluso para empezar a entender un poco el potencial que pueda tener. Entonces, algunas
criterios como tamaño de mercado, como tasa de crecimiento, pero no solamente mercado, sino también barreras de acceso a nivel regulatorio, posicionamiento, también pueden ser relevantes para este primer mapeo de territorios. En otras fuentes de territorios están espacios en la cadena de valor, como les decía, podemos navegar vertical o horizontalmente en la cadena de valor de cada una de las organizaciones, independientes si es de producto o de servicio. Puedes encontrar también territorios a partir del análisis de competidores multinacionales o startups que estén en dónde se están metiendo, ¿cierto? En qué territorios, áreas estratégicas se están trabajando. Y también el análisis de tendencias es bastante relevante. Ya cuando tengas eso, tienes pues la idea es tener como un mapa de territorios de dónde elegir. Y luego viene un ejercicio también igualmente importante, que es la priorización, ¿cierto? No hay recursos ilimitados ni tiempos ilimitados. Por ahí escuchaba una compañía que su gerente llegó al comité directivo hablando de, señores, 50 iniciativas de innovación para iniciar el próximo trimestre. Y la lo miraban como raro, ¿cierto? No están todos los recursos para poder desplegar toda esa cantidad de iniciativas, ¿no? Hay que empezar a priorizar incluso desde las arenas estratégicas y territorios. Siempre el tema de poco, porque pues estamos también en una situación, como decía al principio, económica difícil. Entonces, usted puede incluir dentro de los criterios de priorización, nosotros hablamos como de dos grandes dimensiones, estamos hablando de territorios de oportunidad, no de iniciativas y proyectos. Entonces, las variables o los criterios de evaluación o de priorización pues deben ser pues pertinentes al momento en el que estamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, atractividad o accesibilidad. Y de esas dos dimensiones, usted puede incluir variables como oportunidad de mercado, como crecimiento del mercado, como en accesibilidad, como posicionamiento de la competencia, regulaciones, capacidad, requerimientos y tecnologías de hecho. Si usted quiere analizar más criterios de evaluación, en el mismo Excel les colocamos unos prompts de priorización donde usted puede pedirle que te dé para un territorio o arena estratégica definido, que te entregue diferentes criterios de evaluación y sobre esos criterios, pues ya le pides para dos territorios, por ejemplo, que te ayude incluso con la misma evaluación y que te justifique un poco esas calificaciones basado en datos y cifras y hechos, pues que sabemos que son bien importantes para poder priorizar. Entonces ahí les dejamos el prompt y aquí pues el pantallazo del ejercicio hecho en cloud. Luego viene el segundo paso, que es el en qué innovar, ¿cierto? Entonces, desde el 2004, en un estudio que hacía SUC, que luego se convirtió en bastante popular y que de hecho todavía se sigue enseñando en especializaciones y maestrías en innovación, incluso en MBAs, se ha hablado del análisis de adyacencias, ¿cierto? Que de pronto algunos han escuchado. Y desde el 2011, un artículo también muy importante hablaba de Sweeney, de Walcott y de Aronis, publicado en Harvard Deusto Review, de las 12 formas de innovar. Y mire que estoy hablando del 2004 y todavía hay organizaciones que hemos escuchado que su foco es producto, que su foco es oferta. Y hay 12 formas de innovar, ¿cierto? 12 formas de generar valor en la organización, económico, social, ambiental. Claro, una dimensión llamada ofertas, pero también hay dimensiones de plataformas, sino que lo diga Disney o que lo diga HBO, que lo diga Netflix con el boom de las plataformas que se han venido en los últimos años, o en experiencia de cliente, o en procesos, o en cadena de suministro, o en presencia, o en conexiones, o en marca incluso. Y si hablamos del análisis de adyacencias, pues aparecen ya no 12, sino 18 formas de innovar. Entonces, usted debe tener un panorama amplio basado en un territorio que ya priorizó, pues empiece como a priorizar realmente también cuáles van a ser esos cases, en qué innovar, ¿cierto? Y también les dejamos aquí, por ejemplo, una alternativa en qué innovar, pues son los modelos de negocio, los modelos de ingreso. Aquí vemos dentro del Business Model Navigator 55 patrones de modelo de negocio, entre los cuales está la suscripción, que prácticamente todos conocemos, pero también está el modelo add-on, que está el modelo de pago por uso. O sea, hay una cantidad de modelos y patrones que aquí les dejamos el enlace para que ustedes piensen que ustedes también pueden innovar en el modelo de negocio, ¿cierto? En el modelo de ingresos, no solamente en la oferta, no solamente en el canal, sino también la forma como captura el valor, la forma como cobra y cómo cobra
las diferentes ofertas, incluso actuales del negocio. Y cuando hablamos de en qué innovar, pues el ejercicio aquí es crear ecosistema de oportunidades, así le llamamos este ejercicio. Voy a cambiar del ejemplo, ya no de lado, sino de, suponiendo que priorizamos un territorio que se llama tratamiento de enfermedades con adulto mayor con cannabis, y vamos, por ejemplo, a Google y le ponemos cannabis, por ejemplo, con old age o, por ejemplo, con senior, y le ponemos market map, nos va a salir elementos de este tipo. Cada uno de estos bloques son diferentes oportunidades de innovación dentro de este territorio y cada una de estas empresas que ven en pantalla, pues son startups que han desarrollado sus propios negocios dentro de cada uno. Por ejemplo, aquí vemos a Farmacielo, que queda aquí cerca donde estamos en Río Negro y que es un gran referente pues en los negocios de cannabis en este momento en el país, incluso a nivel internacional. Y así pueden haber diferentes campos. Está el cannabis medicinal, pero también está la analítica, pero también están los productos de consumo, ¿cierto? Final, por ejemplo, basados en CBD, o por ejemplo, la producción propiamente de diferentes variedades de cannabis. O sea, hay diferentes oportunidades de innovación a través de un territorio. Entonces aquí el ejercicio, repito, es de crear ecosistema. Y usted puede crear ecosistema de manera tradicional, haciendo investigación, fuentes secundarias. Hay algunas fuentes que tenemos en pantalla, también fuentes primarias, acudiendo a expertos, a grupos de investigación, a expertos internos en la organización, entender cuáles pueden ser las oportunidades y también puede trabajar con inteligencia artificial. Entonces aquí les voy a mostrar otra herramienta, probablemente que ustedes conozcan que es BAR, pero con una novedad pues que pasó hace poco, que fue la inclusión de la extensión de Google Drive. Entonces lo que puedes hacer es, por ejemplo, identificar informes, va a hablar de 10 informes de tendencia, montarlos en tu carpetica de Google Drive, en tu cuenta de Gmail y pedirle a Google Bard, que analice esos informes por ti, que los lea por ti y que te extraiga un informe ejecutivo con las tendencias y a partir de ellas las oportunidades específicas de negocio que te recomienda. Entonces, para eso también les proporcionamos el prompt respectivo, donde eh, inicialmente, ahorita voy a hablar del prompt general de tendencias, pero aquí les dejamos el prompt que debe ser en inglés. De hecho, para que ustedes puedan configurar esa extensión, pues aquí les dejamos el videito donde pueden ver el tutorial de cómo configurar la extensión a BART para que se conecte con su Google Drive y poder hacer ese tipo de análisis que no solamente sirven para este ejercicio, sino que ustedes, si por ejemplo están en un ejercicio de tesis o haciendo un ejercicio de revisión de literatura, puede ser bastante útil. Entonces, viéndonos aquí a Google BART, por ejemplo, vemos ya el ejercicio resuelto con el prompt que les obsequiamos en el Excel. Entonces, le damos la instrucción de que entre a Google Drive, que analice unos documentos que yo, digamos, me nombré en estos términos, Doc 1, Doc 2, Doc 3, y que me genere un reporte de tendencias basados solo en esos informes y que a partir de ese análisis me entregue también oportunidades de innovación basado pues en una estructura recomendada. Entonces vemos en pantalla un reporte que me genera a partir de esa lectura, eso me lo hizo en cuestión de segundos, minutos, tendencias clave derivadas de esos documentos que eran muy, digamos, documentos muy serios, documentos de Science Direct, documentos de bases de datos científicas en salud, y a partir de eso, pues estamos hablando de canal medicinal en adultos, me genera pues las diferentes tendencias y a partir de eso, pues también me genera las diferentes oportunidades que se pudieran generar. Al final, esto es lo que nos llamamos muchachos o equipos al ecosistema de oportunidades, ¿cierto? Al ecosistema de oportunidades que vemos aquí. Y así voy creando mi ecosistema de oportunidades alrededor de un territorio. Y al final, también respondiendo a tu pregunta, Paul, de los criterios de evaluación, de nuevo hay un ejercicio de priorización, ¿cierto? Que trata de hacer renuncias, digamos, inteligentes para poder focalizar esfuerzos en lo que va a ser el desarrollo de esas oportunidades que prioricemos. Entonces ahí es donde les dejamos aquí unos criterios también recomendados. Recordemos que ustedes siempre le pueden preguntar a Cloud, a Bar, a ChatGPT. Aquí usamos ChatGPT, pues un poco redundante o muy usado pues en muchos webinars. Aquí tratamos de digamos, presentarles alternativas gratuitas. Cloud, en lo personal, me parece una excelente herramienta. Obviamente, si tienen la versión paga de ChatGPT 4 u otras, pues claramente tienen un poder diferente, pero aquí nos hemos enfocado en alternativas, repito, diferentes a ChatGPT y gratuitas para que ustedes puedan tener acceso y poder hacer este tipo de análisis. Entonces aquí les dejamos el prompt general. Para hacer esa priorización, yo le digo que me prioricen estas dos oportunidades
Y también le pedía que me generaba pues, los criterios de evaluación. Él al final, de nuevo, en accesibilidad y atractividad, me generaba unos nuevos criterios ya un poquito más, digamos, más detallados de riesgo, de tiempo de implementación, de potencial de crecimiento, impacto de la cadena de valor, relevancia para la estrategia. Yo voy mercando un poco los criterios que considero importantes, o incluso ustedes mismos los pueden agregar o proponer, y ya en función de eso van ustedes analizando o dando una calificación a las diferentes oportunidades, y con eso pues van generando un punto en X y un punto en Y, y al final pues eh, lo que quede pues más en el extremo de accesibilidad y también alto impacto, pues en unas llamadas a priorizar y a desarrollar en el siguiente punto, que ya es la identificación de focos para ir cerrando. Entonces ya cuando tengo ese foco, perdón, tengo esa oportunidad ya priorizada, viene una siguiente round de investigación, donde yo ya en una oportunidad voy a hablar de negocios de leche, o voy a hablar, por ejemplo, de tratamiento de suplementos de cannabis que digamos que quedó, digamos, priorizada. Ya hago un ejercicio de nuevo de investigación para identificar en esa oportunidad específica cuáles son los retos que están por solucionar, y a partir de los cuales yo voy a diseñar una propuesta de valor o voy a proponer una iniciativa. Digamos que en la experiencia hemos visto o hemos trabajado con una herramienta bastante poderosa, simple de entender, y un marco de trabajo excelente de investigación que se llama las 4A, las 4A: actores, acciones, artefactos y atmósfera. Es entender a lo largo de, digamos, de diferentes preguntas que puedo hacerme en cada una de esas A's, que, digamos, digamos, una característica del innovador es que se vuelve experto en su oportunidad de negocio o en su proyecto. Entonces aquí es seguirnos llenando de información, seguirnos volviendo experto en la oportunidad de negocio, y ya hacerle preguntas específicas. Por ejemplo, en el caso de suplementos de cannabis, cuáles son los actores en la cadena de valor, cuáles son los líderes de conocimiento, cuáles son los segmentos de mercado, los segmentos de cliente clave, cuáles son las acciones clave, los jobs que están por cumplir, las necesidades, los momentos, las situaciones clave. En artefactos, cuáles son los competidores. En artefactos llamamos como cómo se soluciona hoy, o se responde a esa oportunidad. Entonces hablamos de las diferentes soluciones, pero también los proveedores de esas soluciones, que a la larga podrían ser los competidores o referentes, cuáles son los atributos que ganan en esa oportunidad de negocio, cuáles son los productos o servicios especializados, cuál es la atmósfera, es decir, cuál es el entorno de ese negocio, cuáles las tendencias, las oportunidades de mercado específicas, los tamaños de mercado, los tasas de crecimiento, etcétera. Y recordemos que en el centro, pues el reto, al final de todo este ejercicio de equipo, la idea es llegar a, después de toda esa investigación, a, a un foco, a un reto de diseño, a un reto de innovación, que luego es lo que nos va a ayudar a activar el siguiente paso en el proceso de innovación, que es el desarrollo de la iniciativa o la maduración de la iniciativa. Entonces, suponiendo que ya se hizo todo este ejercicio en otro ejemplo, que es digamos, una oportunidad alrededor de el cuidado de mascotas, resulta que el equipo se llena de información, entiende muy bien en todo el contexto, y empieza a entender que hay un reto por solucionar, que hay una oportunidad un poco específico de trabajo, que es cómo podemos cuidar la salud física y mental de las mascotas en todo momento. De alguna manera estamos insinuando el monitoreo o el telecuidado de las mascotas, pero queremos dejarlo como reto para que en adelante las iniciativas que se empiecen a desarrollar puedan pensar no solamente en productos, sino también en servicios u otro tipo de soluciones alrededor este reto. Esa es como la salida a todo este proceso. Entonces, al final, les dejamos también como las herramientas, por cada una de las 4A, por las diferentes plantillas de trabajo. En cada una de esas plantillas ustedes pueden generar sus propios prompts para generar pues las respuestas a cada uno de sus elementos del negocio, los artefactos, qué analizar en cada uno de los referentes, qué analizar en cada una de las propuestas, los actores, cómo analizar una cadena de valor, cómo identificar actores relevantes en una oportunidad de negocio con sus respectivos ejemplos. Las acciones, ¿cuáles son las acciones relevantes, o los jobs relevantes o los objetivos por cumplir relevantes en los diferentes segmentos de cliente identificados en el ejercicio de actores? ¿Cuáles son los dolores por resolver? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las necesidades? Y al final, que tengamos toda esa información, nosotros al final la sintetizamos en esto que se llama el radar de innovación, que es como ya la presentación ejecutiva de que este es el foco y que reúne toda la información, digamos, clave que justifica esa necesidad. Ahí traté ya también de responder la pregunta inicial de Paul en cada uno de los pasos de en qué momento se trabajan datos, cifras y hechos. Este es otro de los momentos. Entonces recordemos que este radar al final
genera ese foco y al final activa el siguiente paso, que es el desarrollo de esas iniciativas. Y al final, a manera de resumen, pues recordemos que hay tres grandes pasos para identificar oportunidades de innovación: definir territorios o arenas estratégicas, ahí ven las fuentes; seleccionar oportunidades de innovación; crear esos ecosistemas y priorizarlos; y por último, seleccionar ese foco para desarrollar esas iniciativas de innovación, donde al final lo más importante, más que entregar una solución, es un reto, un problema que hay que seguir estudiando y seguir analizando ya en la siguiente parte del proceso de innovación. También en la presentación les dejamos unos enlaces a algunas, digamos, aplicaciones de inteligencia artificial, algunas herramientas. Si a ustedes les gusta, digamos, tener su propia biblioteca personal de herramientas de inteligencia artificial, aquí les dejamos una, por ejemplo, herramientas para innovadores que nos pone Board of Innovation y otros. Y recordemos que somos 10X Thinking, firma de consultoría en estrategia e innovación, 5 grandes líneas de trabajo: emprendimiento corporativo, excelencia operacional, vigilancia tecnológica, transformación digital, diseño de experiencias y consultoría a la medida. Y si te interesa todos estos temas, pues también tenemos algunos servicios con inteligencia artificial. Te invitamos a conversar si alguno de estos temas te llamó la atención y quieres implementarlo en tu organización. Y con esto les damos las gracias y esperamos que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien.